Doctor Saninovi, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Marcelo, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, ayer leíamos el comunicado del Comité de Crisis del Departamento. Hay una preocupación bastante importante porque hay muchas localidades donde ya se ha instalado el COVID-19, la nuestra es una. Bueno, Marcelo, como te decía, estuvimos reunidos el día sábado en la localidad de Chañar con el doctor Miguel Pedrola, que es el encargado de epidemiología, el doctor Pedro Bustos, también estuvo presente el senador Eduardo Rosconi y Leonardo Bañasco. Estuvimos en el auditorio de Chañar hablando con el presidente comunal y con la doctora Bonfiglio para poder ayudarlos en la contención de la localidad y en la continuidad del seguimiento de los contactos estrechos. La verdad que se ha hecho un buen trabajo, se ha identificado, una vez diagnosticados los casos, se han identificado los contactos estrechos y realizado el bloqueo pertinente, y teníamos el nexo epidemiológico que estaba identificado, lo cual nos da una cierta tranquilidad, por decirlo de alguna manera, de saber que tenemos idea de dónde se produjo el contagio. Aún así, es necesario poder realizar el aislamiento de todos los contactos estrechos. Por otro lado, también al día posterior, el día domingo, aparecen casos en la localidad de San José que habrían tenido relación con nexo con la población de Chañar, y el día domingo también aparecen a última hora 4 casos en la localidad de Arteaga, que tendrían otro nexo epidemiológico, nada que ver con Chañar, pero que también estaría identificado. El día de ayer aparece también en la localidad de Casilda un caso positivo de un paciente. Es decir, hubo un incremento de casos en nuestro departamento. Es así que se decidió, en conjunto con el senador y todo el comité departamental, salir con fuertes recomendaciones en las cuales se solicita que no dejemos de realizar todas estas medidas preventivas que venimos mencionando hasta el cansancio, y que también tratemos de evitar todo tipo de reuniones afectivas, sociales, salidas recreativas que no son necesarias, para evitar que se continúe trasladando el virus y propagando el contagio, ¿no? El día de ayer estuve reunido con la ministra de Salud, la doctora Sonia Martorano, y otros referentes de la provincia, donde entre algunos puntos nos marcaban claramente esto. En primer lugar, la rápida detección del caso sospechoso, el aislamiento del caso sospechoso y de los contactos estrechos, y el posterior seguimiento. Cuando nosotros detectamos un caso sospechoso, todos sus contactos estrechos, es decir, los que han estado durante más de 15 minutos, a menos de 2 metros en las últimas 48 horas antes de la aparición de los síntomas, deben quedar aislados hasta que tengamos el resultado del hisopado. Si el resultado del hisopado es negativo, dependerá de la situación de cada caso, porque si es un negativo en una familia que hay 5 positivos es una cosa, pero si es un negativo aislado es otra totalmente diferente. Claro. En ese caso los contactos podrán liberarse. Ahora, si el caso sospechoso se convierte en positivo, todos los contactos estrechos van a tener que cumplir sí o sí los 14 días de aislamiento estricto. Perfecto. Para mantener la contención. Doctor, usted sabe que se han detectado casos en Zavalla, en Pérez, o sea, que exceden al departamento Caseros, pero con estrecha vinculación por la ruta 33. ¿Cómo es el trabajo que están haciendo con estas localidades en el contacto, bueno, regional, desde el ministerio? Bueno, justamente con lo que hablamos en otros programas, existen los comités de crisis locales, donde cada presidente comunal o junto con su director médico y otros representantes se encargan de la cuestión local. Después existe el senador departamental de cada departamento, que es el encargado del comité de crisis departamental con su equipo de trabajo, y está la interrelación entre los diferentes senadores y coordinadores para ir haciendo un seguimiento de los casos que hay en las diferentes áreas. En lo que tiene que ver con el departamento, hasta el momento, si bien no se ha tomado aún una decisión de cambio de fase, sí se ha salido con estas fuertes recomendaciones. Y los presidentes comunales también están bajando de esa línea y recomendando no realizar reuniones familiares. Pero tenemos que recordar también, Marcelo,
que lo hemos dicho hasta el cansancio y lo vamos a seguir repitiendo, que respetemos todas las medidas que tenemos de prevención de que nos contagiemos. Porque uno por ahí circula y ve que algunos por ahí no usan el barbijo o entran con el barbijo colocado por debajo de la boca. No, hay que hacer todas las medidas como han sido indicadas, porque el virus probablemente esté, si bien no tenemos circulación o no está determinada la circulación local hasta el momento, si uno se moviliza en una localidad donde hubo casos positivos, el riesgo de contagio está. Entonces tenemos que ser responsables individualmente también de no contagiarnos nosotros y no convertirnos en un foco que vamos a hacer que todos nuestros contactos estrechos tengan que estar 14 días aislados. Siendo el punto de lo que vos me estás hablando de estas localidades, están trabajando obviamente en los bloqueos y en la asistencia de sus comunidades y bueno, cuando en alguna localidad ingresa un paciente de uno de estas localidades donde han tenido una gran cantidad de casos, es un nexo positivo que bueno, se toma como un dato más para tomar todas las medidas que corresponden. Claro. Doctor, usted estuvo con la ministra de Salud. ¿Qué opinión tiene la ministra con respecto a la evolución de caseros del sur de Santa Fe con el COVID? Bueno, la ministra nos comentó algunos porcentajes de letalidad, tanto de la provincia, del país, como a nivel mundial. Por decir, esto no dejan de ser números, ¿no? Pero la estadística de letalidad o de mortalidad aquí en nuestro departamento es de un 1,25%. En el país de un 1,8% y en promedio del mundo de un 4,3%. Por supuesto que aquí hablamos de números y lamentablemente a la persona que le toca el fallecimiento de un familiar o al mismo paciente es el 100% y a esa persona hay muy poco que explicarle, digamos, fue el 100%. Sí. Pero esos son los índices. Lo que sí entendemos es que esta cuarentena que hemos realizado durante estos más de 120 días, donde muchas veces algunos nos preguntan si realmente era necesario o no, realmente fue necesario porque nos permitió prepararnos, Marcelo. Prepararnos en un sistema en el cual no teníamos centro de aislamiento, no contábamos con los insumos necesarios para enfrentar este tipo de pandemia, ni la capacitación tanto de la población como muchas veces también del personal de salud en general. Entonces toda esa cuarentena que fuimos realizando nos permitió ir postergando la aparición del pico. No podemos hablar del pico todavía porque estamos viendo que hay un incremento de casos, pero sí podemos decir que no es lo mismo que nos esté pasando casi a fin de julio o que nos hubiese pasado a mediados de mayo. Claro. Porque obviamente el transcurso del invierno con el incremento de casos hubiese sido totalmente diferente. No estamos relajados, todo lo contrario, estamos tratando de extremar todas las medidas de cuidado y era de esperar que aparezcan más casos en nuestra zona e incluso puede llegar a aparecer más casos que tengan que ver con estos nexos de los casos ya positivos, pero lo importante es que el bloqueo haya sido oportunamente realizado, que el seguimiento durante los 14 días de los contactos estrechos esté realizado y que, bueno, podamos ir controlando esta situación independientemente de que aparezcan más casos. Lejos estamos de decir que estamos bien o de que esta batalla ha terminado o que hemos ganado, estamos lejísimos, estamos empezando en esta zona con la aparición de los casos, ¿no? Bien, o sea que estamos entrando en la zona crítica y esto va a llevar un tiempo. Va a llevar un tiempo. La ministra hablaba días atrás de evaluar hasta mediados de agosto. Posteriormente aparecen estos casos, así que uno los prolonga siendo preventivo hasta fines de agosto. Pero bueno, toda esta, como te dije muchas veces, son probabilidades que lo que realmente nos va marcando es la situación, el mapa epidemiológico de la aparición de los casos. Claro. Doctor, le agradezco mucho el tiempo, vi la nota, siempre en contacto para ver desde el departamento cómo está evolucionando. Estuvimos hablando esta mañana con el presidente de la Comuna de San José, con Ezequiel Ruani, que nos contó un poco en detalle lo que está pasando, el trabajo que tienen en conjunto en la 92 con Arteaga, con Arequito, con Casilda, y como también tenemos acá en la 93 con las localidades, los presidentes comunales, en función de ir bloqueando y ir dando la contención necesaria para, bueno, tratar de pasar esta crisis de la mejor manera posible, enfrentando esta situación que nos afecta a todos, ¿no? Así es, Marcelo. Bueno, uno lo que quiere también es pedirle a la población responsabilidad individual y también tratar de acatar las indicaciones que vayan dando las diferentes autoridades. Las autoridades locales están asesorándose permanentemente con nosotros y bueno, pedimos que entre todos tratemos de salir lo más rápido de esta situación
tratando de manejar la ansiedad que genera la aparición de estos casos. Y bueno, nosotros estamos siempre a disposición, Marcelo, para cualquier consulta y también, bueno, para las autoridades de cada localidad. Muchas gracias por la comunicación, que tenga buen día. Buenos días.